Sección 2. El costo de tener hambre. Capítulo 11. El costo de entregarse por completo a Dios. Uno de los métodos más rápidos para perder amigos es entregarse por completo a Dios. Una vez que uno toma en serio los asuntos espirituales, abandonando todos sus ídolos, apartando los ojos de las cosas de este mundo, volviéndose a Cristo con todo el corazón y teniendo hambre de Él, de repente se convierte en un fanático religioso. Pronto experimentará el peor rechazo de su vida. ¿Por qué ese cambio? Cuando usted era un cristiano tibio, no le causaba molestias a nadie, ni siquiera al diablo. No era ni muy pecador ni muy santo. Era simplemente uno de tantos creyentes mediocres, y su vida era tranquila y sin dificultades. Las personas lo aceptaban. Pero después usted cambió. Le dio hambre de Cristo, y ya no pudo seguir tomando a la ligera las cosas de Dios. Se arrepintió y se volvió al Señor con todo el corazón. Se derrumbaron sus ídolos del dinero, la fama, el placer, los deportes y todo lo que pudiera ser más importante para usted que Cristo. Comenzó a buscar en la palabra de Dios. Dejó de buscar las posesiones materiales y se obsesionó por buscar a Cristo. Entró en una nueva dimensión de discernimiento y comenzó a ver en la iglesia cosas que nunca antes le habían molestado. Empezó a oír en el púlpito cosas que le partieron el corazón. Vio a otros cristianos transigir como antes lo había hecho usted, y le afligió. En resumen, se le abrieron los ojos, se volvió quebrantado y contrito de espíritu, y Dios le dio carga por su iglesia. ¿Resultado? Ahora sus amigos y sus parientes piensan que está loco. En lugar de regocijarse con usted o de animarlo, lo ridiculizan, se burlan y lo llaman fanático. Le dicen: ¿pero qué te ha pasado? Ya no te conocemos. ¿Por qué no vuelves a ser como eras antes? Si ha experimentado eso, no se desaliente. Está en buena compañía. Fijémonos en varios fieles del Antiguo y del Nuevo Testamentos que experimentaron exactamente lo que está sintiendo. Moisés, por ejemplo, fue tocado por Dios de un modo maravilloso, y tuvo en su corazón un despertar en lo referente a la esclavitud de su pueblo. En efecto, Moisés se emocionó tanto por esta gran revelación de la liberación, que corrió a contarla. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos y él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7, 23, 25. Moisés y su visión fueron objeto de desprecio. ¿Pero por qué? Moisés era el hombre más manso de la tierra, consumido de celo por Dios. No estaba dándoselas de santurrón. Estaba actuando proféticamente, según la voluntad de Dios. Solo quería que sus hermanos escucharan y vieran lo que Dios estaba por hacer. Pero su espiritualidad les resultó ofensiva. Lo rechazaron, diciendo: ¿quién te puso como jefe y juez sobre nosotros? ¿Quién te crees que eres? Hace unos años, el Espíritu Santo me despertó y comencé a abrazar el llamado de Dios a la santidad. Tomé en serio lo de andar en la verdad de Dios, y su palabra cobró vida para mí. Empecé a ver cosas que nunca antes había visto, y quise contárselas a todo el mundo. Me puse a llamar por teléfono a algunos pastores y a explicarles lo que Dios me estaba diciendo. Muchos llegaron a mi oficina de verme. Les abría mi Biblia, llorando, y les señalaba las gloriosas verdades de entrega total y de pureza de corazón. Pensaba que esos ministros de Dios iban a ver esas verdades, al igual que yo. Que iban a fascinarse por la palabra y a caer de rodillas conmigo para orar pidiendo un nuevo toque de Dios. Pero en vez de eso, la mayoría de ellos se limitaron a pestañear y a mirar con perplejidad. Decían cosas como: ¿está seguro que no se está pasando un poco de la raya? O a mí eso me resulta un poco pesado. Cuanto más buscaba a Dios, menos los veía a ellos. Era como si me estuvieran tirando agua fría en la cara. No querían oír nada que el Señor me hubiera mostrado. ¿Qué esperar? Una vez más, si esto le ha pasado a usted desde que Dios lo despertó, usted no está solo. La palabra de Dios le advierte qué esperar si está decidido a entregarse a Él por completo. Puede esperar cualquiera de estas tres reacciones, o todas ellas. 1. Será rechazado. 2. Será expulsado. 3.
será apedreado. 1. Será rechazado. Jesús advirtió: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19. Muéstreme un creyente que se haya convertido en amante y hacedor de la verdad y le mostraré a uno que ha sido rechazado y perseguido por toda la iglesia tibia. Tenga la seguridad de que si desecha a este mundo, el mundo lo desechará a usted enseguida. Jesús tuvo muchos seguidores y bueno, hasta que la palabra que predicaba se percibió como demasiado dura y exigente. La turba que gustaba de los milagros, oyó sus pretensiones y lo abandonó, diciendo: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿también para ustedes es demasiado dura mi palabra? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. No, Pedro y los demás discípulos no se iban a ir. Ellos amaban esa palabra que a la mayoría de las personas les parecía ruda y exigente. Sabían que en ellos se estaban produciendo valores eternos. Querían seguir la verdad, sin importar el costo. Esa es la pregunta que todo cristiano debe plantearse en estos últimos días. ¿Vamos a volverle la espalda a esa verdad que nos redarguye, que señala nuestros pecados y nos ordena derribar nuestros ídolos? ¿Vamos a hacer caso omiso de esa verdad que nos dice que apartemos los ojos del materialismo, de las cosas de este mundo y de nosotros mismos? ¿Vamos a dejarnos sondear y exponer por el Espíritu Santo? Todo el que ama la verdad y la practica desea acercarse a la luz, para que toda acción secreta quede manifestada. Dijo Jesús: todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 20, 21. La auténtica verdad siempre saca a la luz todo lo que está oculto. Cuando Cristo comenzó a derramar su luz sobre los pecados ocultos de los judíos piadosos, ellos procuraron matarlo. Jesús dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8, 37. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. 40. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 47. Hoy día, muchos cristianos no aman la verdad. Dios dice que es porque están escondiendo su pecado y en secreto se deleitan en la iniquidad. Esos amantes del placer, que le hacen el juego al pecado, están engañados. Sin embargo, al igual que los judíos en la época de Jesús, están convencidos de que ven con claridad. Creen que son hijos de Dios, pero rechazan con furia toda palabra que saque a la luz sus profundas e internas codicias. Hay algo distinto de la verdad que les tiene aprisionado el corazón. No abrazan la palabra de Dios como una perla de gran precio. Más bien, miman esa cosa, sea lo que sea. Un placer oculto, un ídolo, un pecado o una falsa doctrina que les complace la carne. Pero se acerca el día de arreglar cuentas. Dice la Biblia que los que prestan oídos sordos a la verdad, pronto la perderán de vista por completo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, 8, 12. Debe entender que los que lo rechazan y lo abandonan a causa de la verdad tienen una buena razón. Lo ven a usted como una amenaza hacia algo que les es muy querido. La vida separada que usted lleva es un reproche a la transigencia y tibieza de ellos. Eso lo experimentó Pablo numerosas veces. A Timoteo le escribió: me abandonaron todos los que están en Asia. 2 Timoteo 1, 15. El apóstol lo había dado todo por esas personas, declarándoles todo el designio de Dios. Se portó entre ellos sin mancha, santo e irreprochable. Pero las iglesias de Asia lo rechazaron, y sus propios hijos espirituales comenzaron a esquivarlo. ¿Por qué? Porque ahora Pablo estaba preso. Estaba sufriendo, en profunda aflicción, cargado de cadenas, prisionero del Señor.
Entretanto, un nuevo maestro había adquirido popularidad. Uno que transmitía un mensaje agradable al oído de las personas que Pablo había instruido. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, escribe el apóstol. El Señor le pague conforme a sus hechos. 2 Timoteo 4:14. Alejandro e Himeneo estaban enseñando un evangelio falso que complacía a la carne. Sus doctrinas negaban todo sufrimiento y dificultad. El nombre de Alejandro significa complacedor de hombres. Himeneo llevaba el nombre del dios de las bodas. Representaba un evangelio del amor, las bendiciones, la alegría, la celebración y el agradar a los hombres, pero sin santidad. La Biblia dice que Pablo entregó a esos hombres a Satanás para que aprendieran a dejar de blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Eso tenía como propósito la destrucción no de sus cuerpos, sino de sus doctrinas carnales. Pablo dice que esos dos hombres naufragaron a la verdadera fe al excusar el pecado, porque ellos mismos no tenían una conciencia pura, y el resultado eran doctrinas que solo agradaban a las personas. Alejandro e Himeneo habían rechazado a Pablo porque él estaba en la cárcel, cosa que consideraban una pérdida espiritual de libertad. Creían que sus cadenas eran señal de falta de fe. Creían que era el diablo el que tenía prisionero a Pablo. Pensaban: si Pablo es tan santo, y si predica a Dios como todopoderoso, entonces ¿por qué está sufriendo? Para los que creían que los cristianos no tienen que sufrir, la permanencia de Pablo en la prisión era vergonzosa. Todavía hoy día tenemos entre nosotros a esos que se ocupan de complacer a las personas. Muchos cristianos lo van a rechazar a usted y se van a avergonzar de usted cuando esté soportando pruebas, tribulaciones y enfermedad. Van a pensar que todo eso está sucediendo porque no tiene suficiente fe, o porque no ha recibido la revelación que tienen ellos acerca de la enfermedad y el sufrimiento. 2. Será expulsado. Jesucristo advirtió a sus discípulos de los rechazos ulteriores que iban a enfrentar. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Jesús quería decir: les estoy diciendo todo esto para que no tropiecen. No se sorprendan cuando la iglesia tibia los eche fuera, porque esas personas no conocen al Padre ni a mí. Una vez Cristo curó a un joven que había nacido ciego. Cuando se le abrieron los ojos, quedó lleno de alegría. Podía ver. Los religiosos fariseos hicieron traer a ese joven para interrogarlo. Pero todo lo que él decía era: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. En respuesta a las preguntas de ellos acerca de Jesús, añadió una revelación más: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Juan 9:33. ¿Se regocijaron los líderes religiosos porque ese joven había adquirido la vista? No. Les parecía absurdo que alguien que nació del todo en pecado se pusiera a instruirlos con su testimonio, y lo expulsaron de la sinagoga. Juan 9:34. Ese joven que fue curado de su ceguera representa al santo remanente cuyos ojos están siendo abiertos ahora a la santidad de Dios. Dé un paso adelante y testifique como él lo hizo, dándole gloria a Dios. Antes fui ciego, y ahora puedo ver. Pero sépalo de antemano. Los que no quieran oír nada de su nueva visión le expulsarán también a usted, diciendo: ¿quién te hizo nuestro maestro? Si usted decide entregarse por completo a Cristo, debe estar preparado a soportar los sufrimientos de Cristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, y todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 15:18-21. Quienes reprocharon a Jesús, amontonaron vergüenza sobre su cabeza y escarnecieron su nombre como inmundo. Fue la turba religiosa centrada en los hombres. Así como Cristo caminó en este mundo y recibió el rechazo de ellos, lo mismo le ocurrirá a usted. Si el mundo lo persiguió y lo criticó a él, harán lo mismo con todos los que mueran a sí mismos por causa de Cristo. Esa es una reacción de la turba religiosa. Pero también puede encontrar exactamente lo contrario por parte de otro sector de la vida eclesial. Si usted está en una iglesia tibia, es probable que las personas no critiquen nada de lo que otros piensan. He escuchado a cristianos hambrientos que dicen: mi iglesia está muerta. ¿Qué puedo hacer? La respuesta a su pregunta se encuentra en Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo llegaba a cada nueva sinagoga que encontraba y trataba de persuadir acerca de Cristo a todos los practicantes religiosos tibios, con la esperanza de que oyeran. Pero la reacción de ellos era expulsar a Pablo de la región.
Escuche esta advertencia. Haga lo que hizo Pablo, y váyase. Él sacudió contra ellos el polvo de sus pies. Hechos 13:51. Pablo les dijo a esos judíos religiosos: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Si está en una congregación o iglesia que ha escuchado la verdad y le ha dado la espalda, salga de ahí. Usted no va a cambiar nada y por el contrario, ellos pueden cambiarlo a usted. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. 2 Corintios 6, 14 minutos, 17 segundos. 3. Será apedreado. Si se mantiene firme en su compromiso con Cristo, incluso ante la amenaza de ser rechazado y expulsado, la misma mayoría concentrada en lo humano estará preparada para apedrearlo. Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. ¿Quién apedreó a Esteban? El más prestigioso consejo religioso de su tiempo. Véase Hechos 6:12. Esteban se enfrentó a todo el sistema religioso. Allí estaba Esteban, un hombre que tenía sus ojos fijos en Jesús pero que era odiado por hombres que supuestamente amaban a Dios. Escuchemos el veneno de esos dirigentes religiosos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Hechos 7:54. Se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 57. ¿Qué tenía ese justo, que tanto airaba a las multitudes religiosas? Era que predicaba una verdad que les llegaba hasta el fondo del corazón. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. 51. Vosotros si recibisteis la ley y no la guardasteis. 53. Los corazones de esos dirigentes se mantenían apegados al mundo, atados por la codicia. Conocían la ley de Dios pero se negaban a obedecerla. Ahora la espada de la verdad, una espada de dos filos, había penetrado hasta lo más profundo de sus corazones. El testimonio que dio Esteban de un cielo abierto fue lo que provocó finalmente la ira de ellos contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hechos 7:55-58. No es probable que esa lapidación se dé en forma literal en su vida. Véalo de este modo. Hoy día, en esta era de gracia, si un hombre mira a una mujer con lujuria, a los ojos de Dios está cometiendo adulterio. Si alguien odia, es un homicida. De igual manera, si en su contra se lanzan palabras maliciosas porque se ha entregado por completo a Dios, usted está siendo apedreado. Afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Salmo 64:3. Jesús narró una parábola de un propietario que poseía una viña. Al tiempo de la cosecha, este dueño envió a sus siervos para que le trajeran el fruto. Pero el que estaba al mando de la viña tomó a los siervos. A uno lo golpeó, a otro lo mató y a otro lo apedreó, véase Mateo 21:35. Así pasa también hoy. Dios ha enviado sus santos vigías a que recojan el fruto de su viña. Pero en vez de ser escuchados y aceptados, esos vigías han recibido solo insultos verbales, odio y apedreamiento con punzantes palabras. No fue diferente lo sucedido a Josué y Caleb en la historia de los espías que se nos narra en Números 13:14. Los israelitas querían apedrearlos porque estaban invitando al pueblo a que se entregaran por completo a Dios entrando a la tierra de Canaán. Josué y Caleb declararon abiertamente: subamos de una vez y tomemos posesión de la tierra, porque bien capaces somos de vencer a sus habitantes. Pero los otros espías no querían oír eso. Decían: hay demasiados gigantes, demasiadas murallas altas. Escojamos un jefe y volvamos a Egipto. Mientras Moisés se postraba rostro en tierra, apesadumbrado ante esa expresión de falta de fe, Josué y Caleb advirtieron al pueblo que no se rebelaran contra el Señor ni les temieran a los habitantes de la tierra.
Afirmaron con certeza que el Señor iba a estar con ellos. Sin embargo, esta fue la reacción del pueblo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Números 14, 10, 11. ¿Por qué un llamado a la obediencia provoca en ellos semejante reacción? Porque la componenda y la falta de fe siempre van juntas. Una vez que el corazón queda cautivo por un ídolo o una codicia, la incredulidad prevalece. Una vez que eso sucede, toda predicación contra la componenda va lastimando la conciencia. La persona termina luchando contra Dios, aun cuando ciegamente siga confesando su nombre. Creo que, como Esteban, podemos decir: veo el cielo abierto. Como Josué, Caleb y Moisés podemos advertir: no se rebelen contra el Señor. Podemos tener una visión clara de Cristo, una afilada palabra de verdad, y podemos estar seguros de que provocará el enojo de los incircuncisos de corazón. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando seamos rechazados, expulsados y apedreados? Vamos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro, Jesucristo, el Cordero que no abrió la boca. Su manera de actuar nos dice que no debemos hacer bajar fuego del cielo sobre los que nos insultan. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Nos maldicen, y bendecimos. Padecemos persecución, y la soportamos. 1 Corintios 4, 12. A mí no me caen bien esos profetas arrogantes y presumidos que se desquitan, amenazan o andan echando maldiciones. En el Antiguo Testamento, Simei se paró en una loma y comenzó a lanzarle piedras a David, cuando el rey se alejaba de Jerusalén, huyendo de su hijo rebelde, Absalón. El capitán del ejército de David dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Pero David respondió: dejadle que maldiga, y quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. 2 Samuel 16, 9, 12. Dice la Biblia que cuando Moisés subió a la montaña y se aisló con Dios, su rostro brillaba. Aunque los demás lo veían, Moisés no lo sabía. En cierto momento se puso un velo sobre la cara, pero ni se había dado cuenta del reflejo de la santidad de Dios sobre él. Y, como Esteban, Moisés no se jactó de haber sido tocado por Dios. Eran hombres que no se daban aires, presumiendo de profetas. No amenazaban. No hablaban de tener una revelación nueva o especial. No armaban un despliegue de falsa piedad. La humildad es el distintivo del alma que depende totalmente de Cristo. Una persona así no tiene orgullo espiritual, no tiene rastro alguno de exclusividad. Es que por entregarnos por completo a Cristo tenemos que pagar un precio, pero también recibiremos una recompensa. Es sencillamente la bendición de tener a Cristo de nuestro lado. Hay muchas otras recompensas también. Véase Mateo 19, 29, pero menciono esta porque es todo lo que realmente necesitamos. Cuando a Pablo lo apresaron en Jerusalén, todo el sistema religioso quería destruirlo. Lo acusaron de contaminar el lugar santo y de predicar falsas doctrinas. Su vida estaba en peligro. Hasta los soldados temieron que lo hicieran pedazos. Entonces se llevaron por la fuerza a Pablo y lo encerraron en un castillo. A la noche siguiente, el Señor le habló. Veamos qué clase de mensaje le dio. Anímate. Todavía te esperan más dificultades. El costo de seguir a Cristo era obvio en la vida de esos hombres de Dios. Y si queremos ser como nuestro Maestro, entonces debemos aceptar también ese costo. Soportarlo se convierte en un gozo, ya que Cristo promete estar con nosotros en toda situación. Y podemos hacerle frente a cualquier cosa o a cualquier persona cuando sabemos que el Señor está con nosotros. Así que calcule el costo y tenga presente que su recompensa, en todas las cosas, es la presencia poderosa de Jesucristo. Capítulo 12. Vendrán las pruebas. De esto puede estar seguro. Los que queremos andar rectamente delante del Señor enfrentaremos pruebas. En efecto, cuanto más profundo sea nuestro caminar con Cristo, más intenso será el fuego de nuestras pruebas. La Biblia nos dice cuál es la razón. Es porque el Señor quiere quemar las impurezas de nuestro corazón y conformarnos a la imagen de su Hijo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. Daniel 11, 32, 35. Esta profecía nos dice que sobre los sabios vendrá un gran tiempo de prueba. ¿Quiénes son esos sabios que van a ser puestos a prueba? Son los justos, los que hacen cosas grandes por el Señor, que caminan con Dios y tienen la sabiduría de Cristo. Tal vez usted se encuentre ahora mismo en circunstancias que le hagan preguntarse, ¿por qué mi fe está siendo puesta a prueba? ¿Por qué me está pasando todo esto? Nos ayudará a entender por qué permite Dios esas pruebas si recordamos nuestros tiempos en la escuela. Cuando le hacían un examen, sus respuestas revelaban cuánto había aprendido en realidad de lo que se había enseñado. En el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a una escuela diferente, una en la que estamos aprendiendo a Cristo y hemos sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4, 20, 21. Si usted pertenece a Cristo, está en su escuela. Quizás pensó que ya se había graduado pero ninguno de nosotros se gradúa sino hasta que llegue a la gloria. Cuando estaba en la escuela aborrecía las pruebas sorpresa, esos molestos exámenes que no se anunciaban. Pero el Señor nos ha dicho que estemos listos para ser puestos a prueba en cualquier momento, y esas pruebas continuarán hasta que el Señor regrese. Todos los que tienen hambre de Cristo van a pasar por esas pruebas de fuego y ser purgados de todo aquello que no sea semejante a Cristo, en preparación para la inminente boda del Cordero. Eso quiere decir que no hemos de rechazar el tiempo de la prueba. Más bien debemos estar de rodillas, suplicándole a Dios que Cristo sea formado en nosotros. Debemos anhelar en nuestra alma el hacernos verdaderos seguidores de Dios. Debemos estar obsesionados con el deseo de ser hombres o mujeres de Dios. Nuestro corazón y nuestros labios deben exclamar: Jesús, transfórmame a imagen tuya. Haz que me convierta en tu esclavo. Hay una cosa que deseo más que ninguna otra en este mundo, y es llegar a ser un verdadero hombre de Dios. Quiero que mi vivir y mi morir le den gloria a Cristo. ¿Siente usted también de la misma manera? Entonces todos debemos estar preparados para ingresar en la escuela de Cristo. No puedo enumerar tan siquiera todas las formas en que el Señor pone a prueba a sus hijos, pero hay 4 pruebas que son comunes a todos nosotros, y quiero concentrarme en ellas. Pero primero quiero decirle una palabra a los que puedan estar pasando dificultades por otra razón. Esas personas no están pasando pruebas escogidas por el Señor, sino que están sufriendo a causa de sus propias opciones. Una razón de esto es el pecado, y la otra, son las malas decisiones. Si quiere tener hambre de Cristo, pero sabe que tiene pecado en su vida, entonces toda situación de pecado puede parecerle como olas inesperadas del mar que le barren el alma, y no puede comprender por qué se ve inundado de nuevo. Entonces clama: oh Dios, esto es demasiado para mí. Ya no puedo tratar con esto. Se siente herido al saber que tiene la corrupción espiritual por dentro, y eso le repugna tanto a su mente que puede comenzar a afectarle su cuerpo. Está agobiado por la depresión y el temor. Sepa que, como Dios lo ama, Él obrará para purificarlo. Él trae su ira y su castigo sobre la maldad obstinada. Pero se trata de un castigo amoroso sobre los que se arrepienten y se vuelven a Él. Tal vez sienta las flechas de Dios en su alma por causa de sus pecados pasados y presentes, pero si tiene un corazón arrepentido y quiere apartarse del error, puede invocar el amor purificador de Dios. Será corregido, pero con la gran misericordia y compasión de Dios. No experimentará la ira de Dios como la experimentan los paganos, sino más bien la vara de su disciplina, aplicada por su mano amorosa. Quizá su sufrimiento provenga de haber tomado decisiones incorrectas. ¿Cuántas mujeres están sufriendo porque se casaron con el hombre que Dios les advirtió que no se casaran? Ahora están siendo objeto de abusos, y sienten como si estuvieran viviendo en el infierno. ¿Cuántos hijos les están rompiendo el corazón a sus padres, llevándolos hasta el colmo de su paciencia? Pero muchas veces eso sucede porque en el pasado los padres vivieron en pecado, negligencia y condescendencia con el mal. Usted sabe que está tocando fondo. Es hora de buscar al Señor con quebrantamiento, arrepentimiento y fe. Es hora de recibir una nueva infusión de la fortaleza del Espíritu Santo. Es hora de ser renovado y refrescado, de que haya una fuerza espiritual que rebose dentro de usted. Observe que cuando clame a Dios, Él derramará su fortaleza en usted. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma, y si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 3, 7, 8. Supongamos ahora que hemos purificado nuestra vida según la luz que tenemos. No estamos siguiendo senderos de pecado conocido, y estamos confiando en que el Señor obrará con nosotros y mediante nosotros en medio de las dificultades que nos hemos acarreado a nosotros mismos. No es sino hasta que ya no vemos otra salida que nos lanzamos por completo en los brazos del Señor. Entonces estamos listos para estudiar en la escuela del Espíritu Santo. Veamos, pues, 4 pruebas que Dios puede emplear para purificar a sus hijos. 1. Somos probados mediante las aflicciones, tanto las nuestras como las de los demás. Una de las cosas que más le cuesta a un cristiano aceptar es el sufrimiento de los justos. Hasta la época de Cristo, los judíos asociaban la prosperidad y la buena salud con la piedad. Creían que si uno tenía riquezas, buena salud y otras bendiciones, era porque Dios le mostraba en esa forma que estaba complacido con uno. Por eso a los discípulos les costó tanto entender la afirmación de Jesús que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19, 24. Los discípulos preguntaron: ¿quién, pues, podrá ser salvo? De modo parecido, en nuestros días hay una doctrina errónea que dice que si uno está en un pacto con Dios, nunca va a sufrir. Basta con que invoque a su socio en el pacto y él vendrá corriendo para resolverle todo de inmediato. Pero ese no es el Evangelio. Los héroes de la fe que se enumeran en Hebreos 11 caminaron todos en un pacto con Dios, y sin embargo sufrieron lapidaciones, burlas, torturas y muertes violentas. 36, 38. Pablo mismo, que caminaba tan cerca de Dios, naufragó, fue apedreado, azotado, dado por muerto, asaltado, encarcelado y perseguido. Perdió muchísimas cosas materiales. ¿Por qué? Eran pruebas de su fe para la gloria de Dios. No sé cuál podrá ser el campo de prueba para usted, pero sí sé que muchos hijos de Dios han orado durante años para ser liberados, y particularmente para obtener sanidad, y todavía están esperando. Creo que tendremos aflicciones, y creo también en la curación. Pero Dios permite aflicciones curativas. Dijo David: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. A veces he tenido que soportar un sufrimiento físico durante años. En todas esas ocasiones le he pedido a Dios que me sane. Pero mediante el sufrimiento pude sentir que Dios estaba actuando en mi vida, acercándome a Cristo y manteniéndome de rodillas. Después de pasado cada episodio de sufrimiento, pude decir que había sido bueno para mí. ¿Quiere ser un hombre o una mujer de Dios? ¿Quiere ver la mano de Dios en su vida? Entonces beba su copa de sufrimiento y moje su lecho con lágrimas. Pídale a Dios no solamente la sanidad, sino también que Él le muestre lo que quiere que usted aprenda por medio de esa prueba. Quizás su sufrimiento no sea físico. A veces un sufrimiento de otra clase se siente mucho más. El dolor de ser maltratado y rechazado por los amigos, el dolor que sienten los padres cuando sus hijos adolescentes les pisotean el corazón y se vuelven unos extraños para ellos. Es ese dolor que llena el corazón de los esposos cuando se levantan muros de silencio y desaparece el primer amor. Qué trágicas resultan la agitación interior, las dificultades en el hogar, las noches de inquietud y de desvelo y sabiendo que Dios es real, que uno está andando en el Espíritu y amando a Cristo con todas sus fuerzas. Y aún así sigue la aflicción. Le digo que se mantenga firme. Dios promete librarle. El apóstol Pedro da estas palabras de aliento acerca de nuestras pruebas y dificultades. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 12, 13. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Creo que tenemos que aprender la lección antes que nos sea quitado el sufrimiento. Nosotros mismos ponemos esto en práctica cuando disciplinamos a nuestros hijos.
Una de las peores cosas que puede hacerle un padre o una madre a su hijo cuando lo disciplina, es manifestarle solidaridad, consuelo y bienestar antes que el niño aprenda la lección. Eso puede destruir al niño. Si no se aplica la vara y la lección nunca se aprende, la rebeldía va echando raíces. El niño creerá que puede hacer algo incorrecto y salirse con la suya. Eso no solo afectará su relación con sus padres, sino que se extenderá a todos los aspectos de su vida y incluyendo su fe. Cristo es nuestro Padre confiable, y mientras somos disciplinados podemos clamar a Él cuanto queramos. Pero Él nos moverá hasta que hayamos aprendido lo que quiere enseñarnos. No permitirá que el destructivo pecado se adueñe de nuestro corazón. Por eso no quitará la vara hasta que nos rindamos. No debemos olvidar que durante todo el tiempo en que somos probados y disciplinados, estamos bajo la protección de Dios. Pedro continúa diciendo que los que son probados por muchas aflicciones y tentaciones son guardados por el poder de Dios mediante la fe. 1 Pedro 1, 5. Cuando Jesús permite en nuestra vida el sufrimiento y las pruebas, está tratando de lograr una sola cosa. Lo mismo que buscaba cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su amado hijo Isaac. Dios dejó que Abraham condujera a Isaac durante todo el trayecto hasta la cima de la montaña, y que levantara sobre él el puñal. Solo entonces el Señor dijo: detente. ¿Qué buscaba Dios? Sencillamente esto. Abraham, ¿significo yo para ti más que el objeto de tu más profundo afecto terrenal? Abraham mostró que estaba dispuesto a entregar hasta lo que más amaba, incluso el hijo que era el objeto único de la promesa hecha por Dios, y a poner su futuro por completo en las manos de Dios. Le dio todo al Señor. Durante ese tiempo de prueba debemos revisar nuestras actitudes. ¿Todavía nuestro corazón está agradecido hacia Dios por su amor y su misericordia? ¿Seguimos alabando su perfecta bondad? ¿O murmuramos y nos quejamos de que Él se ha olvidado de nosotros, de que en realidad no le interesamos mucho? Nada revelará lo que hay en nuestro corazón como el sufrimiento. Asegúrese de que si se manifiesta en usted un espíritu de queja, se arrepienta del mismo. Dios aborrece la murmuración y la queja. En realidad, permitió que los hijos de Israel sufrieran todo tipo de penurias en el desierto porque se habían vuelto murmuradores habituales. El origen de sus penurias se podía rastrear desde sus lenguas. Los israelitas murmuraron porque no tenían agua. Entonces Dios les dio agua de una roca. Se quejaron porque no tenían pan. Entonces Dios les dio pan del rocío de la tierra. Después se quejaron porque no tenían carne, y Dios les dio carne del cielo. El Señor les dio todas esas cosas, ¿y cuál fue la reacción de ellos? Dice la Biblia que las personas llegaron a aborrecer lo que recibieron. Siguieron quejándose después de conseguir lo que querían. Hoy día hay cristianos que se quejarían de lo recibido si Dios contestara sus oraciones, porque los murmuradores nunca quedan satisfechos. Si uno hace lo que ellos piensan que uno debe hacer, salen con un montón más de exigencias. La lista nunca termina, porque su espíritu está fuera de control. No son gobernados por el poder del Espíritu Santo. De ellos dice la Biblia: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Judas 16. La murmuración comienza en los pensamientos. Pensamientos de descontento, de que el Señor no los trata bien, de que el pueblo de Dios los malentiende. La Escritura nos advierte hoy: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 1 Corintios 10, 10. Otra forma de ser probados en esta parte de la aflicción, es presenciar el sufrimiento de siervos de Dios que son rectos y santos. Este tipo de prueba es quizás el más difícil de entender. Leemos en la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Aún así, vemos a muchos cristianos dedicados que mueren ante nuestros ojos. Algunos de ellos sufren dolores tremendos. La verdad es que no deberíamos sorprendernos al ver sufrir a los piadosos. Dice Pedro: también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2, 21, y los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. 1 Pedro 4, 19. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. La palabra griega que aquí se traduce aflicción es lipsis, que significa angustia, cargas, persecución, tribulación. Jesús nos advirtió además acerca de las dificultades de los últimos días. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9.
Note que dice todas las gentes, es decir, todas las naciones. Y algunos creen que en los Estados Unidos estamos exentos de dificultades porque estamos volviendo a Dios al trabajar en la evangelización del mundo y al apoyar a Israel. Faith, la hermana de mi secretaria, pasó los últimos 25 años de su vida ayudando a los niños en los guetos. Era una piadosa, solícita y humilde discípula de Jesucristo que hacía todo lo que él le mandaba hacer. Hace poco tiempo murió de cáncer en los huesos, y mientras yo oraba por ella, poco antes de su muerte, sentí que Cristo la tomaba por la mano derecha y la conducía hacia prados verdes y apacibles. Sé que hay quienes se ofenden y se confunden si digo algo así. Sin embargo, como dijo David, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Estimada significa en hebreo valiosa, necesaria. Significa que Él los necesita, que la muerte de ellos es necesaria para sus designios eternos. Pablo se atreve a decir, ¿será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte? Filipenses 1, 20. Después añade, estad firmes y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Filipenses 1, 27, 28. Pablo nos quiere decir con eso que, aun cuando el sufrimiento y la muerte son para el mundo señales de pérdida, de ruina o de desastre, para los que conocen a Dios son liberación. Estoy convencido de que no comprendemos la clase de liberación maravillosa que el Señor tiene en mente para sus hijos. Sus caminos están muy por encima de los nuestros. He visitado en hospitales a creyentes que estaban sufriendo, y tenían más fe y esperanza que todos los cristianos que a su alrededor oraban por sanidad. En algunos casos, los que sufrían terminaban orando por los otros. Cuando uno tiene dentro esa clase de esperanza, ya no está viviendo para este mundo. Está viviendo para la eternidad. Quienes han sufrido y muerto aferrándose con fuerza a su fe, han recibido una verdadera sanidad. Para ellos esta ha significado a Cristo mismo. Pedro dijo que son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. 1 Pedro 4, 13. Su fe, que allí se pone de manifiesto, le traerá gran honor a Dios en la gloria. Dios quiere sembrar algo en nuestro corazón por medio de todas nuestras pruebas y dificultades. Quiere que podamos decir, Señor Jesús, tú eres mi protector, y creo que tú gobiernas todos los acontecimientos de mi vida. Si algo me sucede, es solo porque lo has permitido, y confío en tu propósito al hacerlo así. Ayúdame a entender la lección que quieres que aprenda de eso. Si camino en rectitud y tengo tu gozo en mi corazón, entonces mi vivir y mi morir te darán gloria a ti. Confío en que tú tienes alguna gloria preparada, algún propósito eterno que mi mente finita no es capaz de comprender. Pero sea como sea, digo, Jesús, soy tuyo en la vida o en la muerte. 2. Somos probados por la demora en las respuestas a nuestras oraciones. La mayoría oramos como lo hacía David. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Salmo 102, 2. Estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Salmo 69, 17. El término hebreo que se traduce apresúrate da la idea de ahora mismo, apúrate, hazlo en el mismo momento en que te invoco. David estaba diciendo, Señor, pongo mi confianza en ti. Pero, por favor, date prisa. Dios no tiene prisa. Él no salta ante nuestras órdenes. En realidad, hay ocasiones cuando uno puede preguntarse si alguna vez responderá. Uno clama, llora, ayuna y espera pero pasan los días, las semanas, los meses y hasta los años, y no se recibe ni la más leve señal de que Dios le oye. La primera pregunta que uno se hace es, ¿debe haber algo que obstaculiza mis oraciones? ¿Algún pecado oculto? Tal vez he pedido mal. Quizás mi fe es demasiado débil. Uno queda perplejo, y al pasar el tiempo su actitud hacia Dios llega a ser algo así. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr que me contestes esta oración? En tu palabra prometiste darme una respuesta, y he orado con fe. ¿Cuántas lágrimas debo derramar? ¿Por qué Dios retrasa las respuestas a oraciones sinceras? Es seguro que no es por falta de poder. Bastaría con que Él guiñe un ojo o conciba un pensamiento, y su obra estaría completa. Está completamente dispuesto aún más que nosotros para que recibamos de Él. La respuesta está en este versículo. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Lucas 18, 1.
La palabra griega que se traduce desmayar significa perder fuerza, debilitarse o fatigarse en la fe, dejar de luchar, no esperar que algo sea completado. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El Señor está buscando un pueblo que ore, que no pierda su fuerza ni se fatigue de acercarse a Él. Esas personas van a esperar en el Señor, sin rendirse antes que la obra del Señor quede completa. Y cuando Él traiga la respuesta, las encontrará esperando. Pensaba que mi fe era inconmovible, y que confiaba plenamente en el Señor. Pero algunas de mis oraciones más importantes quedaron sin respuesta durante largo tiempo. De hecho, algunas no han sido respondidas todavía. Me puse a razonar con el Señor. Si solo respondieras a mis oraciones, se edificaría mi fe. Llegaría al santuario y podría jactarme de tu fidelidad, tal como lo hizo David. Piensa en cómo habrá otros que se sientan muy animados. Pero durante todo ese tiempo el Señor me estaba diciendo: no edifico tu fe sobre la base de mis respuestas. La edifico sobre la base de mis demoras. Cualquiera puede tener fe cuando las respuestas a la oración llegan a raudales. Pero ¿quién va a tener fe después de 1 o 2 años? Al pasar el tiempo, dejamos atrás nuestras oraciones y también la fe en que Dios va a contestar, y pasamos a otro asunto. Le decimos a Dios: voy a ser fiel a ti. Pero no esperes que tenga ya más fe como para esperar respuesta a las oraciones. En realidad, Dios solo quiere estar seguro de que no descansará en su perseverante oración. Quiere que su corazón esté decidido a perseverar, sin que importe cuánto demore en llegar la respuesta de Él. Cristo nos dio una parábola para mostrarnos que Él espera que nos atrincheremos y nos determinemos a no rendirnos. Se trata de la parábola de la angustiada viuda que iba a donde el juez buscando que le hiciera justicia. Véase Lucas 18:2-8. Por fin el juez le concedió lo que solicitaba, solo porque estaba cansado de sus constantes súplicas. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. 5. Jesús añadió a esta parábola: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. 7:8. Usted dirá: ¿pero no parece que en ese versículo Jesús está diciendo una paradoja? Primero se pregunta si Dios se tardará, y luego dice que pronto nos hará justicia. La mayoría malinterpreta este pasaje por completo. El Señor no está hablando de tardarse mucho tiempo. Él dice que Dios quiere respondernos pronto, pero está soportando algo. Dios está sobrellevando algo que exige paciencia de su parte. Dice: te soportaré con esa cosa que veo en tu corazón. Tendré paciencia contigo, hasta que estés dispuesto a asirte de mí para la respuesta, de la manera en que deseo que lo hagas. Al mirar atrás y recordar algunas de las cosas por las que he orado durante un largo periodo, oigo al Señor decir: David, estoy sosteniendo ante ti esta petición, como un espejo. Y por medio de esto te voy a mostrar lo que hay en el fondo de tu corazón. Lo que he visto reflejado en ese espejo es la duda y el temor y la falta de fe y cosas que me han hecho tirarme a los pies de Cristo y gritar: oh Señor. Ya no me interesa la respuesta, sino solo saca de mí este espíritu. No quiero dudar de ti. No quiero estar orando y llorando por una respuesta, y aún así tener semillas de incredulidad en mi corazón. Es verdad que la parte más difícil de la fe es la última media hora. Cuando parece que Dios no va a responder, nos rendimos. Dejamos todo atrás y pasamos a otro asunto. Cuando hacemos eso, pensamos que nos estamos entregando a la providencia de Dios, a su soberana voluntad. Decimos: Señor, haz lo que tú sabes que es lo mejor. O bueno, seguro que Dios no quería eso. Pero eso no es lo que Dios se había propuesto. Cuando oramos por algo que obviamente es la voluntad de Dios, por ejemplo la conversión de un familiar, tenemos todo el derecho de mantenernos firmes y nunca rendirnos hasta que Cristo nos responda. Tenemos toda la razón para no hacerle caso al diablo. Tenemos todo el derecho de pedirle a Dios que siembre la fe de Jesucristo en nosotros y que no nos deje descansar hasta que veamos que la petición se cumple. En cambio, con demasiada frecuencia desmayamos. No pasamos la prueba. Si no hubiéramos desmayado, todavía estaríamos aferrándonos, más decididos que nunca, hasta ver la respuesta. Pero el Señor ve en todo momento nuestro desfallecido corazón. Una descripción de esa experiencia humillante nos la da en 2 Reyes 6:7. Samaria estaba sitiada por Ben-Hadad y su gran ejército sirio.
La ciudad estaba muñéndose de hambre. Una cabeza de burro costaba 80 piezas de plata, y medio litro de estiércol de paloma costaba 5. El profeta Eliseo le había profetizado al rey de Samaria que Dios iba a librar al pueblo de un modo sobrenatural. Había dicho que era necesario mantenerse firmes. Esperar, orar, arrepentirse y confiar en Dios, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Mientras el rey se paseaba por la parte superior del muro de la ciudad, probablemente pensó: ¿cuánto más durará esto? No podemos aguantar mucho más. Si Dios no responde pronto, tendremos que salir con una bandera blanca y rendirnos. En eso una mujer vio al rey y gritó: ayer mi vecina y yo cocinamos a mi bebé y nos lo comimos. Nos pusimos de acuerdo en que hoy nos comeríamos el de ella, pero ahora resulta que ella lo escondió. Majestad, eso no es justo. Hágala entregar su bebé también. Esa fue la gota que colmó la copa. El rey se rasgó el cilicio que llevaba puesto, y enfurecido vociferó: Eliseo, eres hombre muerto. Nos has hecho creer que Dios iba a responder nuestra oración. Nos dijiste que iba a ocurrir un milagro. Cuando el rey encontró a Eliseo orando en medio de los ancianos, gritó: ¿por qué voy a seguir esperando en el Señor? En otras palabras, es demasiado tarde. Se ha acabado el plazo, y Dios no cumplió su palabra. La oración no va a servir de nada. Es hora de que tomemos las cosas en nuestras propias manos. Mientras el rey desfallecía mientras abandonaba su fe, la respuesta estaba casi a las puertas. Eliseo le dijo: mañana a estas horas valdrá el sea como 32 litros de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. 2 Reyes 7:1. Qué lástima que el rey no esperó 24 horas más antes de estallar en ira. No sabía que Dios estaba en acción, creando un milagro. En el campamento de los sirios, un ruido milagroso llenó la atmósfera. El sonido de un enorme ejército de carros que retumbaban al avanzar hacia ellos. El pánico se apoderó de los sirios, dejaron caer todo y huyeron para salvar la vida. Fue así como los samaritanos pudieron traer a su ciudad carretas llenas de la comida del enemigo. A las puertas de la ciudad había abundancia de verduras, harina fina y barriles de cebada. Al contemplar aquello, el rey se debe de haber sonrojado cuando se acordó de que había dicho: Dios no cumplió su palabra. Algo parecido me ha sucedido a mí por lo menos 10 veces. Me he rendido y he dicho: ¿qué vamos a hacer? Eso seguro no era la voluntad de Dios. Es una situación imposible. Y a veces la respuesta llegó en cosa de una hora después que yo dijera eso. ¿Es eso lo que le está sucediendo? ¿Se ha rendido y ha dejado de presionar? Debe darse cuenta de que Dios ya está en acción, y de que su respuesta está a punto de llegar. Es cuando esperamos en fe y aguardamos hasta ver la respuesta, que crecemos en la fe y damos mayor gloria al nombre de Dios. 3. Somos probados por nuestras fallas. Al decir esto, no quiero decir que los cristianos que recaen en sus antiguos pecados y se vuelven al mundo estén siendo probados. No. Esos creyentes están naufragando. Pedro hace esta advertencia a los creyentes que están creciendo en santidad y están decididos a seguir al Señor. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 2 Pedro 3:17. Somos probados por nuestras fallas cuando caemos a pesar de todo el adelanto que hemos logrado con el Señor. Diversas cosas pueden ser causa de esa caída. Por ejemplo, una raíz de ira. Si le pregunta a alguien qué fue lo que causó que cayera en la ira, tal vez le responderá algo así: fui provocado por mi propia familia y estallé. No puedo comprenderlo. Pensé que me estaba volviendo un poco más dulce de carácter, un poco más parecido a Cristo. Pero alguien oprimió el botón equivocado y me descontrolé. Si hay una raíz de ira, de amargura, de orgullo o de cualquier otro tipo con la que Dios está trabajando en nuestra vida, Él hará que nuestro hogar sea un campo de pruebas. Seremos provocados una y otra vez, hasta que toda la culpa oculta quede expuesta y sea arrancada por el Espíritu Santo. Tal vez pensemos: solo soy un ser humano. ¿Cuánto se supone que debo aguantar? No importa que seamos provocados, o incluso que podamos tener razón. La provocación simplemente afirma que necesitamos ser liberados en ese aspecto. Dice la Escritura: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, pleitos y maledicencia, y toda malicia, rencores. Efesios 4:31. Dios va a seguir probándonos hasta que digamos: tengo en mí un espíritu que debe salir.
No veremos ningún crecimiento en Cristo, ninguna paz en nuestro hogar ni en nuestro trabajo, sino hasta que podamos decir: tienes razón, Señor. Sácalo. A veces, cuando somos probados, tenemos la tendencia a sentirnos indignos. Hasta nos preguntamos si el Señor sigue amándonos. Permítame asegurarle que si de verdad nos hemos arrepentido, Dios nos envuelve a cada uno en sus brazos amorosos y nos dice: he permitido que eso sucediera para que pudieras ver lo que hay en tu corazón. Pero estás avanzando, estás creciendo de verdad en los aspectos que a mí me importan. Has dicho que quieres caminar conmigo, y yo te estoy enseñando. Sé lo que hay dentro de ti, y voy a permitir que seas provocado hasta que te deshagas de todo eso. Pero lo importante es que estoy aquí contigo. Permaneceré junto a ti en medio de todas tus pruebas. Nuestra respuesta es: Señor, has puesto tu dedo en algunos aspectos de mi vida. Arranca esas cosas de mi corazón. Anímame, oh Señor, asegurándome que no estoy retrocediendo, sino que más bien estoy avanzando hacia ti. 4. La prueba del aislamiento. Sé lo que es encontrarse con el silencio de Dios, el pasar un tiempo sin oír su voz. He atravesado por períodos de completa confusión sin recibir aparentemente ninguna guía, cuando la delicada y apacible voz del Señor ha estado en completo silencio. Hubo ocasiones en que no tenía ningún amigo cercano que me diera una palabra de consejo. Todos mis esquemas de guía de tiempos anteriores habían salido mal, y había quedado en completa oscuridad. No podía ver el camino, y cometía un error tras otro. Quería decir: oh Dios, ¿qué es lo que ha pasado? No sé qué camino tomar. Se pudiera decir que esa es una confesión positiva. Todos nos encontramos con ese tipo de confusión cuando Dios comienza a poner a prueba nuestro compromiso con Él. Gracias a Dios que esa es solo la noche oscura del alma, y quedará atrás porque el Señor desea iluminar nuestro sendero. Las siguientes palabras brotaron de los labios de Jesús, el Hijo mismo de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. La hora del aislamiento viene cuando parece que Dios ha ocultado su rostro, y ninguno de nuestros amigos comprende de verdad lo que estamos experimentando. Pero nos preguntamos: ¿de veras Dios esconde su rostro de quienes ama? ¿No es posible que retire su mano por un momento para enseñarnos a confiar y a depender de Él? La Biblia responde con claridad. Dios lo dejó a Ezequías, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. 2 Crónicas 32, 31. Puedo decir con sinceridad que Cristo nunca ha sido más real para mí de lo que es hoy. Pero también puedo decir que hay ocasiones en que parece que puedo hacer muy poco por penetrar los cielos, ocasiones en que me pongo de rodillas y descubro que el cielo parece de bronce. ¿Le ha pasado a usted? La oración no llega y solo siente vacío y derrota. Entonces el corazón clama: oh Dios, ¿dónde estás? Dios dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Isaías 54, 8. Pero también es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103, 4. Él promete que en nuestros tiempos de aislamiento nos mostrará una tierna y amorosa misericordia. En cierta ocasión, después de mis reuniones evangelísticas en San Francisco, un joven entró a la sala de oración. Lo había conocido años atrás cuando asistió a una de mis cruzadas, donde lloró arrepentido y oró pidiendo ser salvo. Aquella noche salió de la sala de oración con verdadero gozo en su corazón. Pero ahora se veía completamente desolado. Nunca en mi vida había visto un rostro joven tan triste. Me dijo: Señor Wilkerson, no sé hacia dónde encaminarme. No tengo gozo, y Dios parece estar muy lejos. Me siento tentado, y temo que voy a caer en el pecado y perder mi contacto con Dios. No siento nada más que temor y temblor. Le puse la mano en el hombro y le dije: Hijo, esta es tu hora de prueba. Dios te está probando para ver qué hay en tu corazón. ¿Estás dispuesto a arrepentirte, aceptar su perdón y seguir acercándote a la luz? Dios no te ha abandonado. De repente empezaron a correrle lágrimas por las mejillas. ¿Quiere decir que en realidad Dios no está enojado conmigo? No respondí. ¿Y este desasosiego y desesperanza que tengo, será resultado de algún hábito terrible en mi vida? Me preguntó. Le dije que eso solo él podía contestarlo. Pues no lo creo, replicó él. Entonces, de pronto, comenzó a ver la luz. Después de todo, no era culpa de Dios.
Era su descuido de la oración y del hambre por la palabra, durante su temporada de sufrimiento, lo que le había hecho temer y tropezar. En ese momento el Espíritu del Señor comenzó a dispensarle esperanza. Levantó sus manos y alabó al Señor. Ayúdame a salir de esto, Señor. Restaura mi fe. Cuando me despedí de él, le estaba dando gracias a Dios por hacerlo retornar a un compromiso sólido. El Espíritu Santo estaba comenzando a resplandecer de nuevo en él. He sabido lo que significa orar por el dinero necesario para sostener nuestro ministerio, y después recibirlo. He sabido lo que significa recorrer un año entero con Cristo conduciéndome a cada paso del camino, con su voz susurrando detrás de mí. David, este es el camino, síguelo. He sabido lo que significa sacar una libreta y un lápiz para apuntar preguntas y dejar que él me las responda. Entonces he dado vuelta de inmediato para encontrarme con noches de profunda y oscura confusión en que no sabía qué rumbo tomar. He cometido múltiples errores que me sumían en la desesperanza, y he clamado: «Oh Dios, ¿dónde estás?». Me he encerrado en el aposento de oración durante 3 o 4 semanas seguidas, diciendo: «Dios, tengo que tocarte. Quebrántame». No he sentido nada más que mi propio dolor, el frío del corazón y el pesado silencio del cielo. Pero en medio de todo eso he percibido que Dios estaba en acción. He oído al Espíritu decir: «Solamente mantente firme. Domina tu propia tormenta». Cuando el enemigo llegue como una inundación, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Véase Isaías 59, 19. Conozca en quién ha creído. Quizás esté pasando ahora mismo por un torrente de pruebas. Usted me entiende cuando digo que el cielo parece de bronce. Usted sabe bien lo que son las caídas repetidas. Usted ha esperado y esperado por respuesta a sus oraciones. Le han servido un cáliz de aflicción. Nada ni nadie puede alcanzar esa necesidad de su corazón. Una vez, después de predicar acerca de las pruebas y las dificultades, se me acercó una mujer y me dijo: «Esta mañana cuando llegué a la iglesia, entré aparentando felicidad y despreocupación. Pero cuando usted habló del cáliz del sufrimiento me puse a llorar. Me di cuenta de que simplemente era una fachada. Mi esposo me abandonó, y mi hogar está en gran angustia. He tenido que encubrirlo todo. Pero ahora sé. Estoy siendo invadida». Aquella mujer estaba quebrantada delante del Señor. Oré con ella para que Dios mantuviera fuerte su fe, y ella salió con verdadero gozo del Señor en su corazón. Cuando un hombre o una mujer tiene hambre de Dios, las fuerzas enemigas se abalanzarán con gran furia contra esa persona. En realidad, hay para los hijos de Dios un tiempo difícil de zarandeo. Pero ese creyente puede ponerse de pie y decir: «Aunque esté pasando pruebas y dificultades, aunque todas esas fuerzas se preparen contra mí, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». 2 Timoteo 1, 12. Ese es el momento de tomar su lugar. No es necesario que esté en condiciones de reír o de regocijarse, porque puede ser que en ese momento usted no tenga ninguna felicidad. En realidad, quizás en su alma no haya sino confusión. Pero puede saber que Dios todavía está con usted, porque la Escritura dice: «Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como Rey para siempre». Salmo 29, 10. Pronto escuchará su voz. No te asustes, no tengas pánico. Solo mantén tus ojos fijos en mí. Entrégamelo todo a mí. Y tendrá la certeza de que sigue siendo objeto del increíble amor del Señor. Capítulo 13. Santos zarandeados. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, 28, 34. Quizás haya oído hablar de la ya fallecida Kathryn Kuhlman, de Pittsburgh, muy renombrada por su ministerio de sanidad en el cual Dios la empleó poderosamente.
El Señor me concedió la gracia de ministrar con ella en esa ciudad durante más de 5 años. Durante esa época, mi esposa Gwen y yo llegamos a conocerla bien. Algo que recuerdo con claridad de Catherine es la voz apenas de susurro que usaba cada vez que hablábamos de Satanás y las fuerzas de las tinieblas. En cierta ocasión comencé a contarle acerca de nuestra labor con drogadictos y alcohólicos en Nueva York. Debe de haber pensado que yo tomaba el tema demasiado a la ligera en cuanto a la actividad demoníaca, porque mientras yo hablaba ella tomó un aspecto muy sombrío. Con voz muy callada finalmente me dijo: David, nunca tomes con ligereza el asunto de las batallas espirituales o las potestades satánicas. Es un tema muy serio. Que yo sepa, Catherine jamás tuvo miedo a Satanás ni a los demonios. Pero el tema de los principados y potestades de las tinieblas no era para ella asunto liviano. Dios le había dado ojos espirituales para ver precisamente una parte de la guerra que se estaba librando en los cielos por las almas de los seres humanos. Cuando Jesús anduvo en la tierra, conocía demasiado bien la fiereza del poder de Satanás, el cual llega con todas las armas del infierno para zarandear al pueblo del Señor. No creo que ninguno de nosotros pueda tener una noción exacta del tremendo conflicto que ahora mismo ocurre en la esfera espiritual. Tampoco nos damos cuenta de lo resuelto que está Satanás a destruir a todos los creyentes que han decidido firmemente, con un corazón anhelante, llegar hasta el final con Cristo. Pero la verdad es que en nuestro andar cristiano, en cierto momento llegamos a cruzar una frontera, la frontera de la obediencia de la que traté con anterioridad en la historia de Ruth, que hace sonar todas las alarmas en el infierno. Cuando cruzamos esa línea para pasar a una vida de obediencia a la palabra de Dios y de dependencia solo de Cristo, nos convertimos en una amenaza para el reino de las tinieblas, y en blanco favorito de los principados y las potestades demoníacas. El testimonio de cada creyente que se vuelve al Señor con todo su corazón, incluye la repentina arremetida de dificultades y pruebas extrañas e intensas. Si usted ha cruzado la frontera de la obediencia, entonces está causando repercusiones en el mundo invisible. Todos hemos experimentado algún tipo de hostigamiento del infierno. La congregación de la iglesia Times Square, localizada en la sección central de la ciudad más grande de los Estados Unidos, representa la más variada gama de personas, y todas ellas experimentan ese tipo de hostigamiento. Un domingo por la noche tuve que interrumpir el culto para hacer este anuncio. Alguien está tratando de entrar por la fuerza a un automóvil amarillo que está estacionado exactamente frente a nuestra puerta. Si ese auto es suyo, salga de inmediato. Ya los ladrones se habían robado el radio y estaban en proceso de robarse el auto. Gracias a Dios salieron corriendo y el auto se pudo rescatar. La dueña resultó ser una mujer muy comprometida con la obra del Señor. Unos días después llamó a mi oficina y me dijo: Pastor, yo supe inmediatamente que ese hostigamiento venía de Satanás. Él estaba tratando de impedir que escuchara la predicación del Evangelio. Pero eso no me va a desanimar. A otra mujer de Nueva Jersey le dañaron el guardabarros del auto, y en otra ocasión le robaron el auto. Sabía lo que estaba sucediendo. También esa mujer estaba cambiando y creciendo en el Señor. Había cruzado la línea a favor de Cristo, y ahora Satanás la estaba acosando, tratando de disuadirla de asistir a la iglesia. Simón, Simón. Y Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí introduce Jesús este tema del zarandeo de los santos. En la época de Cristo, los que trabajaban con el trigo tamizaban el grano antes de meterlo en sacos. A paladas echaban el trigo en un cajón cuadrado cubierto de una malla, y luego daban vuelta al cajón y lo agitaban violentamente. La tierra y los residuos caían a través de la malla hasta que quedaban solamente los granos de trigo. En este versículo, zarandear significa sacudir y separar, ser conmovido por la agitación de pruebas repentinas. Jesús se sirvió de esa analogía para decirle a Pedro: Satanás piensa que tú no eres más que tierra y residuos, que cuando te ponga en el tamiz y te sacuda, vas a caer al suelo. Están las pruebas y dificultades, y también está el zarandeo. Considero el zarandeo como una arremetida satánica específica, de grandes dimensiones y totalmente abierta. Habitualmente viene comprimida en un período de tiempo breve pero muy intenso. Para Jesús fueron 40 días y 40 noches en el desierto, cuando Satanás se acercó a él con todos los engaños del reino de las tinieblas. Para Pedro, el zarandeo iba a durar solo unos días. Pero esos días habían de convertirse en los más estremecedores de su vida, en que su fe se sacudiría con más fuerza que nunca. Serían días que le ocasionarían más remordimiento. Fijémonos en que el Señor no oró para que Pedro fuera eximido del zarandeo de Satanás.
Más bien oró para que su fe no desfalleciera. Ese es el blanco principal de Satanás. Nuestra fe. Estudiemos este ejemplo en relación a nuestra fe, y al zarandeo de nuestra vida por parte del diablo. Cuando viene el zarandeo. Lo primero que aprendemos de este relato es que el zarandeo de Pedro vino inmediatamente después de una gran revelación. Pedro y los otros discípulos acababan de recibir de Jesús una promesa de un ministerio fructífero. Les había dicho: yo os asigno un reino, para que ellos comieran y bebieran a su mesa y se sentaran en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La palabra griega que se traduce asignar viene de una raíz que significa canalizar. Jesús les había hecho a sus discípulos una promesa increíble. En esencia les había dicho: yo voy a canalizar mi reino por medio de ustedes, así como el Padre ha hecho de mí un canal de su gloria. Esos hombres no solo iban a ser canales de la majestad de Cristo, sino que además iban a sentarse a la mesa del Señor para gozar de una eterna intimidad con Él. Iban a convertirse en príncipes, que gobernaran y reinaran junto con Él. Pero poco sospechaba Pedro que, mientras Jesús declaraba esas promesas gloriosas, su corazón estaba orando en agonía por lo que veía en el mundo espiritual invisible. Satanás estaba ante el trono del Padre, acusando a Pedro y pidiendo permiso para echarle mano, como lo había hecho con Job. Debe de haber dicho algo así: el Hijo de Dios llama roca a ese hombre, a Pedro, y dice que va a edificar su iglesia sobre la clase de fe que él tiene. Pero yo digo que él no es ninguna roca de fe. Es paja, y es indigno de ser un canal de tu gloria. Déjame sacudirlo, déjame ponerlo a prueba. Tiene un rasgo maligno, y no va a durar. Va a caer. Hay que entender que Satanás busca zarandear solo a los que son una amenaza para su actividad. Anda en busca del árbol con mayor potencial de dar fruto. Pero ¿por qué quería el diablo zarandear a Pedro en ese momento? ¿Por qué estaba tan deseoso de ponerlo a prueba? Bueno, es que durante 3 años Pedro había estado expulsando demonios y sanando enfermos. Satanás había oído a Jesús prometer a los discípulos otro bautismo, un bautismo con el poder del Espíritu Santo y con fuego, y eso lo hizo temblar. Ahora, el diablo había oído del plan definitivo de Dios de que Pedro gobernara en el nuevo reino. Estaba consciente de que los últimos 3 años no serían nada en comparación con las obras mayores que Pedro y los demás discípulos iban a realizar como preludio de aquel día. Después de haber seducido a Judas, iba a tener que buscar en Pedro un lado de corrupción del cual aprovecharse, para hacer que la fe de Pedro fallara. Tal vez, como Pedro, usted se encuentra ahora mismo en el tamiz, siendo sacudido y zarandeado. Y se pregunta: ¿por qué yo? ¿Y por qué precisamente ahora? Ante todo, debería regocijarse de tener tal reputación en el infierno. Satanás nunca habría pedido permiso a Dios para zarandearlo, si usted no hubiera cruzado la frontera de la obediencia. Si no, ¿por qué iba él a invertir sus esfuerzos en acosarlo y atribularlo, hiriéndolo y sacudiendo todo lo que usted tiene? Lo está zarandeando porque usted desempeña una parte importante en la iglesia de Dios en estos últimos días. Dios está volviendo a hacer algo nuevo en este último y gran avivamiento, y lo ha apartado a usted para que sea un testigo poderoso para muchos. Lo ha liberado, y lo está preparando para sus propósitos eternos. Cuanto mayores sean sus dones, cuanto mayor sea su potencial, cuanto mayor sea su entrega a la voluntad de Dios, y más fuerte será su zarandeo. El zarandeo puede quitar el orgullo. Pedro no tenía conciencia de que hubiera en su vida debilidades demasiado grandes. Escuchemos su testimonio. Señor, estoy dispuesto a irme contigo. He pasado 3 años maravillosos con la mejor capacitación posible. He estado en el oficio. Tengo experiencia. He visto huir a los demonios, y he hecho que grandes multitudes se acerquen a Dios. He crecido muchísimo. No soy el que era hace 3 años. Gracias a Dios que estoy listo, y voy a seguirte hasta el final. Ni siquiera la advertencia del Señor conmovió la confianza de Pedro en sí mismo. Jesús estaba tratando de sacudir a su discípulo, de hacerlo despertar al peligro que tenía enfrente, pero parece que Pedro no oyó ni una palabra. Lo que Jesús le dijo no le hizo la menor mella, porque no tenía discernimiento. Pedro se hallaba en grave peligro, a solo unas horas de cometer un pecado inconcebible. Y aún así seguía su camino con toda seguridad, ufanándose. Estoy listo. No voy a fallar. Si hay alguien que va a llegar hasta el final, ese soy yo. Quizás también usted se haya encontrado a veces en la misma situación de Pedro.
Dios tiene su mano puesta sobre usted. Ha crecido en el Señor y lo ama con todo su corazón. Pero no piensa que pueda fallar. No tiene conciencia de que Satanás está a punto de zarandearlo, de que va a ser golpeado fuertemente por el embate del enemigo. De inmediato me viene a la mente un ejemplo concreto de esto. El de un evangelista joven, lleno del poder de Dios, a quien el Señor usaba grandemente para sanar a los enfermos. Tenía una unción especial y recibía revelación de la palabra. La mano de Dios estaba posada sobre él con poder. En cierto momento él y su esposa comenzaron a distanciarse, y se separaron. El evangelista puso sus ojos en una joven. Sabía que era incorrecto cortejarla, de modo que decidió que serían solo amigos. Empezó a llamarla por teléfono 2 o 3 veces al día y todas las noches, solo para hablar de Cristo, según él. Por fin terminó divorciándose de su esposa y casándose con la otra mujer. Cierto, él todavía tiene su ministerio, pero es apenas una fracción de lo que debió haber sido. No debemos engañarnos. Ese hombre perdió de vista de Dios. Su ejemplo debe servirnos de seria advertencia a todos. Que Dios arranque de nuestro corazón todo orgullo espiritual, y que hagamos caso de sus advertencias. En cuanto a Pedro, en cosa de 24 horas después de su jactancia se convirtió en un paralítico moral. Se puso a maldecir, se dejó llevar por la cobardía, y negó 3 veces a Cristo. Hizo algo tan malo y perverso que nunca habría podido pensar que fuera posible. Sin embargo, Jesucristo no podía ni quería interrumpir el proceso de zarandeo de Pedro. Había algo dentro de ese discípulo que 3 años de pura instrucción no podían tocar, algo que los milagros, señales y prodigios no podían sacudir, algo que las advertencias de Jesús no podían arrancar. Lo único que le quedaba al Señor era dejar que Pedro pasara por el fuego, que quedara directamente en manos de Satanás y que fuera tentado de modo abrumador. Pedro necesitaba ser quebrantado y humillado. Tenía que ver el orgullo que acechaba en su corazón. En todos los casos en que hay esa falta de discernimiento y esa ceguera respecto a la confianza en uno mismo, la mano de Satanás que zarandea es la única alternativa que queda para limpiar el vaso, para que pueda ser empleado por Cristo. La función de la oración. Cuando alguien está pasando por el fuego del zarandeo, ¿qué deben hacer los que están a su alrededor? ¿Qué hizo el Señor ante la inminente caída de Pedro? Jesús dijo: yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Cuando miro este maravilloso ejemplo del amor de Cristo me doy cuenta de que no sé casi nada acerca de cómo amar a los que caen. Sin duda Cristo es ese amigo y más unido que un hermano. Proverbios 18:24. Él veía tanto lo bueno como lo malo en Pedro, y llegó a esta conclusión: vale la pena salvar a este hombre. Satanás lo desea, pero yo lo deseo todavía más. Judas no podía ser salvado. No tenía un corazón dispuesto para el Señor. Judas se había vendido a la codicia y a la envidia, y eso lo convirtió en puerta abierta para Satanás. Pero Pedro amaba verdaderamente al Señor, y Jesús le dijo: yo he rogado por ti. Cristo había visto venir el conflicto desde mucho antes. Pasó probablemente muchas horas frente a su padre hablando acerca de Pedro. De cómo lo amaba, de lo necesario que era en el reino de Dios, de cómo lo valoraba como amigo. Señor, danos a todos ese tipo de amor. Cuando vemos a hermanos que transigen con el malo, que se encaminan hacia la dificultad o el desastre, concédenos amarlos lo suficiente como para advertirles con tanta firmeza como lo hizo Cristo con Pedro. Entonces diremos: estoy rogando por ti. Necesitamos decir eso con amor, no de un modo acusador. Con demasiada frecuencia reaccionamos así. Andas tan mal, le haces tanto el juego al pecado. Necesitas tanta oración como puedas conseguir. O voy a orar por ti. Sin duda lo necesitas. Pero Jesús no se puso a sermonear a Pedro. No le dijo: si tan solo me escucharas. Si tan solo te hubieras quedado despierto y hubieras orado conmigo en el huerto. Si no fueras tan orgulloso. Más bien, el Señor se limitó a decir: yo he rogado por ti. También nosotros debemos llevar a esos hermanos ante el trono de Dios, y suplicar que salgan airosos de esas pruebas, con su fe intacta. Y ojalá ellos respondan en la misma forma cuando nosotros nos hallemos en la misma situación. Aunque Jesús le habla a Pedro, su interés y su oración es por todos los discípulos y también por nosotros hoy. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 9, 11, 15.
Cuando Jesús se enfrentó en el desierto con las artimañas del diablo, las derrotó con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Hoy tenemos uno más de esos escrito está con el cual podemos batallar contra Satanás. Es este: yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Usted puede decirle al diablo: podrás haber obtenido permiso para zarandearme, para tratar de derribar mi fe. Pero tienes que saber esto: mi Jesús está rogando por mí. Después del zarandeo. Cuando Pedro fue zarandeado, falló de un modo miserable pero no en su fe. Usted puede estar pensando: ¿cómo puede ser eso? 3 veces ese hombre negó conocer a Jesús. Maldijo y lo juró. Pero es que si Pedro fallara, entonces la oración de Jesús no habría servido de nada. Sé que la fe de Pedro no falló, porque en el mismo momento en que juró y parecía como si el Señor hubiera perdido un amigo y un discípulo ungido, Pedro miró los ojos de Jesús y se derritió. Recordó cómo el Señor había dicho: me negarás 3 veces, y entonces Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. Lloró amargamente, en el texto griego, sugiere que lloró con un llanto penetrante, violento. Me imagino a Pedro caminando hacia las colinas de Judea, cayendo rostro en tierra con las manos extendidas, y gritando: oh Padre, él tenía toda la razón. No le hice caso. Él me advirtió que Satanás iba a tratar de destruir mi fe. No estoy listo. ¿Morir por Jesús? Si ni siquiera pude defenderlo ante una criada. Perdóname, Señor, y yo lo amo. ¿A quién más podría ir? En eso la fe de Pedro se agarró de algo más que Jesús había dicho. Y tú, una vez vuelto a mí, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 32. ¿Cuántas veces debe de haber repetido Pedro esas palabras en su mente, pensando: ¿acaso no dijo Jesús que yo iba a volver a él, que iba a ser traído de regreso? ¿No dijo que todavía tenía un ministerio? Después de lo que he hecho, ¿de veras podré ayudar a otros? Sí, Dios respondió la oración de su Hijo. Puedo ver a Pedro de pie, con el Espíritu de Dios fluyendo a través de él, con las manos elevadas al cielo, gritando: vete, Satanás. Le fallé, pero todavía lo amo. Él prometió, o de hecho profetizó, que yo iba a volver y servir para los demás de fortaleza, ser una roca. Ahora vuelvo a mis hermanos. En efecto, Pedro fue el primer discípulo que llegó al sepulcro cuando se enteró de que Cristo había resucitado. Estaba junto con los demás discípulos cuando el Señor se apareció en medio de ellos más tarde. Estaba allí adorando cuando Cristo fue trasladado a la gloria. Fue Pedro el que se levantó como portavoz de Dios el día de Pentecostés, y vaya sermón el que predicó. Hoy día hay toda una multitud de nuevos convertidos que están regresando al Señor, judíos y gentiles por igual, y también muchos que se habían descarriado. ¿Dónde hallarán fortaleza en los tiempos difíciles que se acercan? La encontrarán en esos santos zarandeados, que les pueden decir con autoridad: no confíe en usted mismo. Cuando crea estar de pie, fíjese bien, no sea que caiga. Véase 1 Corintios 10, 12. ¿Percibe una fuerza seductora de tentación en su vida? ¿Se está gestando ahora en su corazón alguna clase de dificultad profunda? Entonces escuche las palabras de Cristo y comprenda que tal vez a Satanás se le dio permiso para zarandearlo. No tome el asunto a la ligera. No es necesario que usted falle como Pedro. Más bien debemos leer su historia y escarmentar con ella. Pero incluso, si ha fallado y ha ofendido al Señor Jesús, usted puede mirar al rostro de Cristo, como lo hizo Pedro, y recordar que Él está orando por usted. Arrepiéntase, vuelva, y luego testifique de su experiencia a otros que están siendo zarandeados. Le he pedido al Señor que me ayude a darles a los creyentes caídos la misma palabra de esperanza que les dio Cristo. Él no dijo: si vuelves, ni si te conviertes, sino cuando vuelvas. Quiero poder mirar a esas ovejas que lloran, que están quebrantadas, que fallan, y decirles con esperanza y seguridad: cuando haya pasado este zarandeo, cuando tu fe esté más fuerte, cuando te hayas restaurado y Dios te va a usar. De manera que si usted es uno de los santos zarandeados de Dios, anímese. Yo lo sé, y usted también debe recordarlo. Satanás no va a venir contra usted a menos que vea en su corazón un vestigio de santidad y de obediencia.
Capítulo 14. La escuela de la compasión. Un médico amigo mío me contó una vez el proceso que había usado Dios para reclutarlo en la escuela de la compasión. Los médicos ven tanto sufrimiento, que a menudo se vuelven inmunes a él, y hubo un tiempo en que ese amigo mío no era diferente de otros. Tenía muy poca empatía por las personas que sufrían. No podía comprender, por ejemplo, por qué los pacientes con piedras en el riñón gritaban de dolor. Pensaba, no es posible que sea tan grave. Deben estar exagerando un poco, tal vez para que se les administre medicamentos. Pero un día se despertó él mismo con piedras en el riñón, y el dolor era peor de lo que sus pacientes le habían dicho. Era terrible. Necesitó analgésicos para poder sobrevivir. Hoy día mi amigo tiene verdadera compasión por el dolor de sus pacientes. Mi esposa me ha enseñado algunas de las cartas que ha recibido de mujeres a quienes se les ha practicado la mastectomía o que han ido a ser examinadas porque tenían un nódulo en la mama. Ellas saben que Gwen ha sobrevivido a muchas operaciones de cáncer, y que ella conoce el sufrimiento de despertarse con la terrible sensación de estar desfigurada. Las mujeres que le escriben a Gwen claman por compasión y esperanza, y mi esposa conserva sus cartas como joyas. Esas mujeres que pasan dolor son para ella como estudiantes que sufren. Ella ha recorrido la escuela de la compasión de Dios, y ahora puede ofrecerles consuelo, esperanza y fortaleza. Asimismo, hoy día hay una escuela de compasión del Espíritu Santo, que está compuesta por santos probados y zarandeados. Han sido sacudidos de un lado a otro, han sido tentados, puestos a prueba, maltratados. La Biblia habla de una participación de sus padecimientos. Filipenses 3:10. Es una participación o comunión con Cristo, un compartir pruebas profundas, misteriosas, insondables. Porque también él sufrió gran angustia mental y física. Cristo fue rechazado, fue objeto de desconfianza, de insultos, de burlas y de risas. Estuvo solo, con hambre, pobre, sin recibir amor, víctima de calumnias, avergonzado y hecho motivo de burlas. Se le llamó mentiroso, impostor, falso profeta. Fue humillado por otros. Su familia misma lo malentendió. Sus amigos más cercanos perdieron la fe en él. Sus propios discípulos lo abandonaron y huyeron. Por último fue escupido, escarnecido y ejecutado. Sí, Cristo se solidariza con todas nuestras heridas y sufrimientos porque él mismo pasó por ellos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Puede tener la seguridad de que Dios tiene un propósito detrás de cada prueba específica que esté soportando ahora. Y creo que, en última instancia, ese propósito consiste en levantar consoladores en el cuerpo de Cristo. El sufrimiento produce consoladores. Tal vez usted no entienda por qué ha pasado por pruebas tan duras. En efecto, su vida puede haber resultado a veces tan difícil que estuvo a punto de rendirse. Pero entonces vino el Espíritu Santo y trajo la paz a su corazón. Él, como consolador nuestro, viene en nuestra pena más profunda, y nos fortalece, nos ayuda y nos anima. Detrás de su labor hay un propósito eterno, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios 1:4-5. Pablo explica que a algunos se les permite soportar mucha aflicción, no solo para que aprendan, sino para beneficiar y enseñar a otros. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. 2 Corintios 1:6. Sin embargo, ¿quién de nosotros puede mirar por lo que está pasando y decir, esto va a consolar, bendecir y salvar a otros que pasarán por la misma situación? Prácticamente nadie. Si bien es difícil de creer y de aceptar durante el tiempo de la prueba, la palabra de Dios aún así lo afirma como verdad. La tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Por medio de su escuela de sufrimiento, Dios está capacitando compadecedores. Él ve las grandes tribulaciones que le aguardan a la iglesia. Sufrimientos increíbles y persecuciones dolorosas. Y Dios no quiere dejar a su pueblo sin testigos probados y veraces en este último tiempo. Usted ha estado en la escuela de la compasión del Espíritu Santo porque Dios tiene para usted un ministerio de consolación.
Usted está aprendiendo grandes lecciones, todo con el propósito de infundir esperanza y consuelo a otros que ahora están comenzando a pasar por el fuego. Hoy día el cuerpo de Cristo necesita personas que no hayan sido agraviadas ni destruidas por sus sufrimientos. Que no estén abatidas, descorazonadas o llenas de preguntas, sino que más bien se mantengan firmes en el amor de Dios, demostrando que Él es fiel en todas las cosas. Deben ser personas pacientes, capaces de aguantar, fuertes en la fe. Deben ser un ejemplo para los débiles, una fuente de verdadero alivio y consuelo. Para los que no han sufrido es fácil dirigir palabras de consuelo a los que sufren. Pero a menos que ellos mismos hayan pasado por el fuego y hayan muerto a su propia sabiduría y doctrinas, sus palabras son frases muertas. No tienen verdadero consuelo para ofrecer a los que de verdad lo necesitan. Tenemos posibilidad de elegir. Nuestros sufrimientos pueden equiparnos o destruirnos. Fijémonos en esta descripción de Hebreos. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 6, 15. Todo es asunto nuestro. ¿Podemos permitir que nuestro sufrimiento se convierta en una escuela de compasión para ayudar a otros, o se convertirá en un campo de exterminio que nos destruya y contamine a los que nos observan? Si soportamos grandes sufrimientos porque estamos siendo disciplinados por el Señor, podemos consolarnos al saber que Él nos disciplina en su gran amor, para producir en nosotros su santidad. Es para provecho nuestro, y si estamos dispuestos a que se nos capacite así, más tarde producirá en nosotros un fruto apacible de justicia. Por otro lado, si una semilla de amargura echa raíces, nos destruirá y contaminará. Pero hay una forma segura para detener esa raíz y esa contaminación. Alentarnos a nosotros mismos en el Señor. Levantemos las manos caídas, fortalezcamos las rodillas vacilantes y enderecemos los senderos para nuestros pies, para que lo que está lisiado pueda sanarse. Este es un llamado a que nos despertemos, a que nos sacudamos toda apatía, a que regresemos a servir a Dios y a confiar en Él, a ser sanados de toda duda. Debemos deshacernos de todo pensamiento de rendirnos. Debemos tomar cautivo todo pensamiento de aflojar las cosas, obedeciendo por completo al Señor. Las aflicciones o sufrimientos por sí mismos no nos enseñan. Hay muchas personas buenas que no han aprendido nada en sus tribulaciones. Algunas hasta han perdido terreno con Dios. Solo podemos aprovecharnos de los sufrimientos entendidos y las aflicciones aceptadas como cosas que vienen de la mano de Dios. Nuestra carne se irrita y se deprime ante cualquier clase de sufrimiento. Por eso hoy abundan tantas doctrinas falsas, que nos dicen que los cristianos nunca deben sufrir, o incluso que no deben morirse. Esas doctrinas complacen la carne. De manera que, a menos que comprendamos que Dios permite nuestros sufrimientos y que tiene un propósito de enseñarnos en todas nuestras aflicciones, nuestro crecimiento espiritual se verá estorbado por esas pruebas. Dijo David: Al Señor busqué en el día de mi angustia. Salmo 77, 2. Ese es el propósito de Dios. Arrancarnos del amor a este mundo y llevarnos hacia la total dependencia de Cristo, quien nos da toda la ayuda que necesitamos. Dios nos conoce. Él permite nuestras aflicciones, y nos dice: Tú eres de los que me olvida en los tiempos buenos. Me descuidas cuando todo sale bien. Pero te amo demasiado como para perderte ante el diablo. Te voy a despertar mediante la aflicción, para recordarte lo breve que es la vida y para hacerte depender de mí.
He aquí algunos buenos argumentos que usar cuando el diablo le dice que las personas piadosas no sufren. 1. Cristo sufrió muchísimo en la carne. Y él era perfecto. 2. Pablo y todos los padres de la iglesia sufrieron grandes aflicciones, pero Dios los amaba entrañablemente y los usó con gran poder. 3. Para los piadosos, el sufrimiento no es una señal del desagrado de Dios sino de que son hijos. A quienes Él ama, los disciplina. 4. Toda aflicción tiene como propósito mi beneficio y crecimiento espiritual, así como equiparme para que tenga compasión hacia los que están en necesidad. 5. Mi sufrimiento puede ser penoso y doloroso. Pero si lo acepto, después dará el fruto de la santidad y del puro amor a Dios. El día de la liberación. Anteriormente hemos visto este versículo. Muchas son las aflicciones del justo. Salmo 34, 19. La palabra hebrea que se emplea en ese pasaje y que se traduce a aflicciones es ra, que significa mal, calamidad, angustia, infortunio, pena, tribulación, miseria. Eso abarca prácticamente todo lo que pudiera sucederle a un ser humano. Esas aflicciones son muchas. Y, sí, les suceden a los justos. Esa es la palabra de Dios, simple y llana. Pero la Biblia dice también, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Librar significa arrebatar, sacar, rescatar. ¿Cómo entenderemos la liberación en este sentido, cuando una prueba puede parecer interminable? Ciertamente nadie duda de que Dios puede intervenir y poner fin a todo nuestro sufrimiento, dolor o angustia. Con solo pronunciar una palabra, Él puede enviar en nuestra ayuda una legión de ángeles, un ejército del cielo. Ya sabemos que Él tiene ángeles que acampan alrededor de cada creyente. Pero también sabemos que, como un buen padre que disciplina a sus hijos, un Dios omnisciente no nos pondría en el horno para purificarnos, para luego detenerse a medio camino de su proceso de refinamiento y dejarnos así porque nos tenía lástima. Él no nos dejará hasta cumplir su voluntad. Si no, todo habría sido en vano. No siempre somos librados por medio de un alivio de nuestros sufrimientos, sino por la intensificación de los mismos, porque Dios quiere apresurar nuestra salida por nuestro morir a este mundo. No somos liberados cuando somos rescatados del sufrimiento, sino cuando morimos a nuestra carne. ¿Ha clamado a Dios pidiéndole que lo libre, para luego ver un aumento de sus problemas? ¿Las cosas se están poniendo peores en vez de mejorar? Entonces regocíjese, porque está a punto de ser entregado a la muerte. Está a punto de perder toda su lucha y morir a su propia voluntad. Esa es su escapatoria. Morir a su misma voluntad. No viene la liberación mediante la resignación sino mediante la resurrección. Cuando Israel llegó al Mar Rojo, con el ejército del faraón pisándoles los talones, ¿cómo los libró Dios? ¿Eliminando la dificultad? No. No fueron librados sino hasta que bajaron al Mar Rojo. Esa fue una prefiguración de lo que es morir al mundo. Morir, en otras palabras, a la confianza en su propia carne. No es un gran testimonio poder decir, Dios me dio una fe especial. Yo proclamaba la palabra, y todas mis dificultades, sufrimientos y enfermedades terminaron. Gloria a Dios, que estoy libre de todo sufrimiento y aflicción. El testimonio mucho mayor es poder decir, no importa que venga en el futuro, no importa cuál sea la prueba o aflicción, Dios ha demostrado ser fiel. En mí Él ha producido vida sacándola de la muerte. Ninguna de esas aflicciones puede conmoverme ahora. Puedo decir con plena confianza en su amor. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse entonces, incluso en medio de nuestro dolor, podremos ofrecer verdadero consuelo a los demás. Un consuelo sacrificial que trae deleite al corazón de Cristo. Capítulo 15. El Dios de nuestros monstruos. No podríamos hablar acerca de sufrimientos y pruebas, ni siquiera del tema del consuelo verdadero frente al falso, sin echar una mirada a la vida del creyente más atribulado, angustiado y desesperado de todos los tiempos. Era un hombre justo, que amaba a Dios.
Pero cuando la pena y la dificultad lo abrumaron, sus palabras parecían las de un ateo. En el colmo de su sufrimiento, llegó a esta conclusión: incluso si yo le invocara, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa. Probablemente ya se haya dado cuenta de que estoy hablando de Job. Él lo perdió todo: su familia, sus riquezas, el favor de los demás, la salud y la esperanza. La cita anterior es del capítulo 9 del libro que lleva su nombre, y es solo uno de los muchos comentarios desesperados que salieron de sus labios cuando se multiplicaban las penas sobre él. Todas las calamidades de Job le sobrevinieron de repente. Dios ni siquiera me da tiempo para respirar entre una y otra de mis amargas pruebas. Véase Job 9:18. En su más absoluta desesperación pronunció estas desesperanzadas palabras: Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes. 9:23. En otras palabras, Job decía: de nada vale ser santo ni vivir honradamente. Dios trata a los malos y a los puros de la misma manera. Unos y otros sufren. Así que, ¿para qué esforzarse por ser honrado? Yo era un hombre de oración, que amaba a Dios con todo mi corazón. Estaba arrepentido, y eduqué a mis hijos en el temor del Señor. Era justo y honrado. Era amable y compasivo, y atendía a los pobres y vestía a los desnudos. Y miren lo que me ha pasado. Mi vida no es más que dolor, tribulación, penuria. Nadie se interesa realmente por mí. Nadie es capaz de aconsejarme. No tengo quien interceda por mí. Ay, que Dios retire su vara de mi espalda. Que deje ya de aterrarme. Todo esto me aplasta. Si Dios está en esto, la verdad es que no lo veo. En efecto, mi vida es una broma de mal gusto, y Dios se está burlando de mí en mis penas. El ejemplo de Job debe servirnos de gran consuelo, porque creo que él representa al creyente de los últimos días, quien sufrirá muchas pruebas. Creo que en los días que están por venir, habrá multitudes de creyentes, santos y temerosos de Dios, que pasarán por el mismo fuego que Job. No sé si ya hemos entrado en ese tiempo. Lo que sí sé es que rápidamente nos vamos acercando a un tiempo de tribulación que excede toda comprensión, un tiempo que el mundo no ha visto jamás. Ya hay muchos cristianos maravillosos y rectos que han perdido sus empleos o han pasado semanas o meses sin trabajo. Algunos, como Job, se han quedado sin nada, y muchos dicen que nunca habían enfrentado una penuria tal. Muchos matrimonios están siendo puestos a prueba, muchas familias están experimentando gran pesar. Una dificultad se amontona sobre otra. Hemos perdido a muchos de nuestros jóvenes ante la locura de la época. Nuestras riquezas nacionales y personales se están desvaneciendo. Nuestra salud va cuesta abajo, con nuevas enfermedades que afectan tanto a jóvenes como a viejos. Si echamos una mirada a nuestro alrededor, nos encontramos en el montón de cenizas que caracteriza la desesperanza. El echar una mirada al futuro puede ser un prospecto aterrador, ya que todo lo que vemos es más incertidumbre, temor y crisis. Es posible que nuestro corazón clame: ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nos está sucediendo esto si hemos sido fieles a Dios? ¿Por qué no interviene Dios para detener todo esto? Consideremos este pensamiento. Lo que le está pasando a nuestra generación es lo que le pasó a Job. Hay mucho que podemos aprender de su historia. El acusador. Mentiría si dijera que en los días venideros los cristianos van a ver tribulación a su alrededor, pero se van a mantener sanos y salvos dentro de un capullo acogedor de salud y riqueza. Eso no sucederá así. Tal como Dios sacó a Job de su aflicción, también a nosotros nos sacará de la nuestra. Este es un mensaje que oigo predicar desde muchos púlpitos en todas partes de mi país. Está siendo proclamado por muchos a quienes Dios ha levantado como verdaderas voces proféticas, y ellos están preparando al pueblo de Dios para lo que se aproxima. Cientos de ministros se están reuniendo para orar en diferentes ciudades, y están oyendo la misma confesión: nunca ha habido tantos que hayan sido probados tan profundamente. En los meses recientes hay algo que se ha desatado en este país. Una inundación de dificultad, penuria, profunda pena y sufrimiento les ha sobrevenido a los piadosos. Esa inundación tiene un responsable: Satanás. Él fue el que le causó problemas a Job, y es el que nos los causa ahora a nosotros. ¿Será posible que nuevamente esté de pie ante Dios, lanzando grandes acusaciones contra la Iglesia de los últimos tiempos? ¿Podrá estar desafiando a Dios con palabras como las que siguen? Es cierto que es la última hora, pero tú no tienes una verdadera iglesia. No tienes una esposa sin mancha. No son vírgenes prudentes.
La verdad es que la mayoría de los creyentes están dormidos. Míralos. Son materialistas, egocéntricos, y andan a la caza de riquezas y de lujos. Escucha cómo sus maestros les dicen que no tienen por qué sufrir, que todas las cosas son suyas con solo pedirlas. Quita tu muro protector, Dios, y permíteme ponerlos a prueba. No te quedará un remanente santo. Los voy a atacar con penas, los voy a inundar de tentaciones, y voy a derramar sobre ellos un espíritu de temor y de desaliento. Los voy a arrastrar a la pobreza. Ya verás quebrarse a esa generación mimada. Se derrumbarán y te abandonarán. En esa iglesia no hay hombres como Job y son unos debiluchos espirituales. Por esta clase de escena es que la escritura dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Como Job, tal vez gritemos de confusión. Simplemente no tenemos noción de lo importante que es para Dios que confiemos en Él en medio de todas las inundaciones que se nos vienen encima. Sabemos que el diablo no puede tocarnos a menos que primero Dios baje el muro y lo permita. Y creo que ahora, para todos nosotros, el muro se está bajando. La Biblia es bien clara en advertirnos que en estos últimos días, Dios nos hará pasar a través de un fuego purificador. Ese no fue, desde luego, el consejo que escuchó Job. Mientras Job estaba en su más profunda desesperación, se vio acosado por críticos que hacían gala de consejeros. Lo desanimaron todavía más al presionarlo a que renunciara al pecado oculto de su vida. Más tarde Dios le dijo a Job que todas las palabras de esos consejeros eran pura tontería. Tengo una advertencia para los que no están sufriendo pero que conocen a un hermano o a una hermana que sí sufre. Tal vez usted tenga un amigo cristiano que está desempleado y no tiene posibilidades de trabajo, o que ha sido atacado por una repentina calamidad en su hogar, o para quien ha estado apareciendo un problema tras otro. Cuando usted ve a una persona así, desalentada por las pruebas, no la juzgue. Solo Dios puede conocer su corazón, y saber si hay o no pecado en él. Más bien, abrace a esa persona y dígale, yo me intereso por ti. Llore con quien llora, sufra con el que sufre. Ese es un consejo auténtico, porque procede directamente de la palabra de Dios. Es una cosa malvada tergiversar a Dios ante los que están sufriendo. No intensifique las penas de su hermano. Levántele la carga, apóyelo, llore con él, comparta su pesar. Pídale a Dios que le dé a usted su corazón de compasión y de solidaridad, porque bien pudiera ser el próximo que se encuentre en el fuego de la aflicción. Si está sufriendo, y la razón no es porque Dios está tratando con el pecado en su vida, entonces reconocerá el auténtico consejo que proviene de personas de oración, nombradas por Dios y que tienen la compasión de Jesucristo. Esos ministros de consolación vendrán a usted con el estímulo y la edificación de la palabra de Dios, y ella confirmará lo que Dios ya le ha dicho. Usted se alegrará y dirá, gracias a Dios. Sí, eso confirma lo que hay en mi corazón. Me ha infundido la seguridad de que Dios me ha escuchado. La revelación. Nuestro sufrimiento actual acabará por producirnos una de dos cosas. Un endurecimiento del corazón y un espíritu de falta de fe, o una visión gloriosa del dominio que tiene Dios sobre todo lo que está relacionado con nosotros. Job, por su parte, descubrió en medio de su sufrimiento que, a pesar de todo su conocimiento de Dios, él en realidad no conocía al Señor. Confesó. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. En ese momento Job tenía por lo menos 70 años de edad, y había pasado toda su vida oyendo acerca de Dios. Había pasado muchas horas reverentes alabando a Dios y dándole culto ante un altar levantado en su honor. Sus amigos consejeros le habían predicado acerca de las profundidades y misterios de Dios. Le habían enseñado acerca de las consolaciones de Dios, su santidad, su carácter y naturaleza, y su ira. Le habían hablado de la majestad de su poder, su sabiduría, su tremenda grandeza. Pero en medio de una crisis que le confundía la mente, Job no veía de Dios en lo absoluto. Dios se había convertido en un nebuloso término teológico, en una serie de sermones, en una palabra muerta, en un dato que no tenía vida ni poder. Job había oído acerca de Dios con sus oídos, pero no había visto a Dios con los ojos de su corazón. Eso era lo que Dios tenía que sacar a flote en Job. Dios quiere más que un hombre santo o una mujer santa de rodillas ante un altar, postrándose ante él, cantando y exaltando sus alabanzas.
Dios quiere un creyente que lo pueda ver a Él en todo lo que experimente. No como un Dios de la letra muerta en el libro, sino como aquel que todo lo conoce y que siempre está cerca, aquel que lo tiene todo bajo su dominio. Es triste que muchos cristianos en nuestros días han construido la casa de su fe sobre las arenas de la comodidad y la facilidad. Cuando vengan los vendavales de la prueba, van a ser destruidos. Ya los veo desmoronarse. No entienden las pruebas y dificultades que el Señor les da. Creen que como han buscado a Dios con todo su corazón, lo han amado y lo han anhelado, deben tener derecho a la prosperidad y a una existencia sin dolor. Piensan que toda oración suya debe ser contestada de inmediato, sin la menor prueba. Sin embargo, como hemos visto, la Biblia no dice que el Señor nos vaya a eximir de las aflicciones. Dice que Él nos va a librar de ellas. Eso fue lo que hizo Dios con Job. En medio de un torbellino, que representa la prueba y la aflicción, Dios se le apareció a Job para mostrarle cómo levantarse por sobre sus dificultades. Y lo hizo haciendo que Job mirara la cara de dos temibles monstruos. El potente hipopótamo, y el cocodrilo que parecía una serpiente. He aquí ahora vemos el hipopótamo. Job 40:15. ¿Sacarás tú al leviatán cocodrilo con anzuelo? 41:1. ¿Por qué quiso Dios dar inicio a su revelación haciendo que Job considerara esos dos monstruos enormes? Primero, le plantea a Job este problema. Aquí viene el hipopótamo. ¿Qué vas a hacer? ¿Luchar con él hasta derribarlo? ¿Convencerlo con palabras dulces? Y mira al cocodrilo. ¿Puedes ponerle una argolla en la nariz? ¿Puedes jugar con él, amansarlo como una mascota, controlarlo bajo tu propio poder? ¿Vas a abrirle las mandíbulas a la fuerza y hacer que se le vean los dientes? Él tiene un corazón de piedra. No tiene misericordia alguna. Es el rey de todos los hijos del orgullo. Aquello era algo más que un sermón acerca de la fuerza y ferocidad de dos criaturas temibles. Dios le estaba diciendo algo a Job acerca de los monstruos de la vida. Que el hipopótamo y el cocodrilo representaban los problemas monstruosos que se agitaban en la vida de Job. Le estaba diciendo: si tú tratas de combatir a esas dos criaturas, jamás olvidarás la batalla. El hipopótamo pisotea todo lo que se le pone a su alcance. Es un problema demasiado grande de tratar. ¿Cómo puede usted abatir a un hipopótamo? ¿Lo va a enlazar o a sobornarlo con un montón de maíz? No, no puedes medir tus fuerzas con él. Solo Dios sabe detenerlo. Dios le estaba diciendo a Job, y a todos los que hoy quieran oírlo: enfrenta la realidad acerca de los monstruos que hay en tu vida. Tú no puedes con ellos. Yo soy el único que puede. Me imagino que una luz se encendió de pronto en la cabeza de Job. Esos monstruos de los que me hablas y enormes, sobrecogedores, que a nada le temen, y esos son mis problemas. Y nunca podré con ellos. He estado sentado sobre este montón de cenizas, tratando de averiguar por qué Dios ha permitido que me ataquen esos problemas monstruosos, y cómo puedo luchar contra ellos y hacerlos huir. Pero me he olvidado que mi Dios puede hacerlo todo. Ahora las palabras de Job cambiaron de tono. Respondió Job a Jehová, y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:1-2. De pronto, Job pudo ver con claridad. Dios es todopoderoso. Mi vida no está deshecha. Dios sí tiene un plan detrás de todos mis sufrimientos. Él está de pie detrás de mí, espada en mano, para librarme en el momento que vea que es conveniente. Ningún hombre ni ningún monstruo puede hacerle cambiar de idea ni afectar su plan. Mi Dios logrará su propósito. Yo no puedo enfrentarme a un hipopótamo ni a un cocodrilo, pero sí puedo permanecer quieto y ver la salvación del Señor. Esa lección la aprendí hace años, cuando trabajaba con Desafío Juvenil, y después de recorrer las calles de la ciudad de Nueva York desgastado y quebrantado de alma y de cuerpo. Tenía mononucleosis. Terminé internado en el hospital durante 6 semanas, y se me formó una excrecencia en la garganta. No podía beber ni tragar, y a veces no podía ni siquiera respirar. Pronto mi peso bajó a menos de 52 kilos. No podía viajar, y en poco tiempo se acabó el dinero de nuestro ministerio. Aquello parecía el fin de Desafío Juvenil. El cocodrilo estaba mostrando sus dientes. Me mantuve acostado en el hospital, irritado con Dios. Llegaban personas a visitarme, pero solamente lograban que me pusiera nervioso. Más de 3 consejeros llegaron para darme una palabra del Señor que solo sirvió para deprimirme. Pero me acuerdo de la noche en que, desesperado, le dije: Señor, me rindo, no puedo luchar contra esto. Todo es tuyo. Yo solo voy a confiar en ti. Solo tengo una cosa que pedirte.
Si quieres que se cierren las puertas de desafío juvenil, eso es asunto tuyo. Pero por favor, señor, sácame esto que tengo en la garganta. En alrededor de una hora tosí, y expulsé una excrecencia del tamaño de una nuez grande. Y eso fue lo que demoré en quedar bien de nuevo. Poco después salí del hospital, y comencé a recuperar fuerzas. Lo más importante fue descubrir que durante mi ausencia desafío juvenil había sobrevivido. No sé cómo lo logró el señor. Ciertamente no fue por un milagroso cheque por una gran suma. Pero mientras estuve enfermo, el personal del ministerio comenzó a confiar en el Señor en lugar de mirarme a mí. Eso era lo que Dios estaba tratando de lograr desde el principio. Nuestras dificultades no son accidentes imprevistos. No importa qué estemos experimentando, no importa lo profundo que sea el dolor, Dios está avanzando hacia su objetivo y en su tiempo, en su lucha contra nuestros monstruos. Tal vez tengamos la tendencia a pensar que el diablo llegó e interrumpió el plan de Dios, pero no es así. Si estamos escuchando la guía del Señor, con hambre de una profunda comunión, despojando nuestra vida de todo lo que a Él le desagrada, entonces aprovecharemos todo lo que se proponía causarnos mal y lo convertiremos en bien. No mire atrás. No se concentre en sus errores del pasado. Deje de mirar esos monstruos. No permita que ni la amargura ni la autocompasión lo destruyan. Anímese con estas palabras. Mi Dios puede hacer cualquier cosa. No se ha olvidado de mí. Nadie puede tergiversar sus planes. No importa lo mal que parezcan estar las cosas, Dios lo tiene todo bajo control. Se preguntará, ¿alguna vez voy a salir de esta prueba de fuego? ¿Habrá un final feliz, o continuará mi sufrimiento hasta que Cristo venga? ¿Me alegraré de nuevo algún día? Esta es la respuesta que le da Dios. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Es posible que nunca llegue a duplicar lo que tenía, monetariamente o en otro sentido, pero sí poseerá algo mucho mayor. Tendrá una auténtica certeza en su corazón de que Dios está al mando de su vida. Nunca más volverá a temer a ningún adversario ni dificultad, porque saldrá de sus pruebas sentado en lugares excelsos con Cristo Jesús, más que vencedor. Como Job, es posible que usted conozca a Dios por lo que ha oído de Él, y eso es bueno. De ahí es de donde viene la fe. Pero ahora Dios quiere que lo vea. Que reciba una absoluta confianza de que Él tiene un plan para su vida, y en que su propósito eterno no puede ser torcido por ningún demonio del infierno ni por ningún monstruo que se cruce en su camino. Entonces, en medio de las mayores pruebas de su vida, podrá citar con confianza un versículo más de Job. Aunque él me mataré, en él esperaré 13:15.